Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar explicando de manera detallada los ejercicios planteados en el taller 1 y 2 de matemáticas. Vamos a explicar ciertos puntos de este taller para tener un concepto claro de cómo resolverlos. Pero para ello primero vamos a entrar a definir y vamos a entrar a hacer como un repaso, un recorderis de lo que es la ley del seno. Es importante repasar y tener claro este concepto, ya que es a través de esta ley del seno o teorema del seno lo que nos va a facilitar resolver los ejercicios planteados en los talleres. Para esto, bueno, vamos a hacer primero la introducción, vamos a recordar lo que es la ley del seno, para qué sirve y cómo podemos plantear bien y estructurar bien el triángulo o el triángulo a resolver. Vamos a empezar diciendo que la ley del seno nos permite hallar ángulos y lados de un triángulo, y la condición que debe cumplir para aplicar la ley del seno, vamos a tomarlo en primera instancia como que el triángulo tiene que ser oblicuángulo, es decir, un triángulo que sea diferente de 90 o que no sea un ángulo recto. Acá en esta parte tenemos lo que es la representación de un ángulo recto. Un ángulo recto es un triángulo donde la horizontal, su vertical, al unirse con la horizontal, pues esto forma aquí un ángulo de 90 grados. La ley del seno básicamente o normalmente se aplica a triángulos, podría decirse como este que está acá, donde sus ángulos internos son diferentes de 90, es decir, no hay ángulos que sean rectos. Podemos decir que que este triángulo cumple para aplicar en caso tal lo que es la ley del seno. Entonces ya sabemos como primera medida que lo vamos a aplicar en triángulos que sean diferentes o que no tengan un ángulo recto. Aquí tenemos un ejemplo también de un triángulo donde sus ángulos internos, como vemos aquí, no forman un ángulo de 90, sino que son diferentes de 90. Como segunda medida podemos aclarar que para ubicarnos en el triángulo, para aplicar la ley del seno, siempre vamos a nombrar con letras mayúsculas las esquinas donde están los ángulos. Siempre va a ser con letras mayúsculas. La letra no importa si es A, B, C, puede ser cualquier tipo de letra, pero siempre lo vamos a representar con letras mayúsculas. El orden que tú quieras, A, B, C, D o D, C, A, no importa, siempre con letras mayúsculas es lo importante. Una vez ubicados los ángulos, o mejor dicho, las letras que van a representar cada ángulo, la parte frontal de cada ángulo va a ser representada por esa misma letra pero minúscula. Es decir, la parte frontal del ángulo A va a tener un lado frontal A pero minúscula. Asimismo, el lado B, la frontal de ese ángulo va a ser una letra minúscula, esa misma B pero minúscula, y asimismo la letra o el ángulo C va a tener un lado C minúscula. Es importante saber esto o recordarlo, porque muchas veces es este tipo de cosas, por decirlo así, sencillas, lo que termina confundiendo al estudiante al momento de resolver un ejercicio. Y bueno, si se tiene esto claro, pues el ejercicio se nos facilita un poco más al momento de resolverlo. Aquí tenemos un ejemplo, otro triángulo. Vemos que sus esquinas están nombrados con letras mayúsculas A, B, C, y que su frontal
cada uno pues está representado con su letra E minúscula. El ángulo A tiene su lado A, ángulo C su lado C, ángulo B su lado B. Esta es la formulita o la ecuación en la que se basa la ley del seno. Es una relación entre el lado y el seno de ese lado. Así que bueno, más adelante vamos a explicar con un ejercicio y de pronto ahí se disiparán quizás algunas dudas. Vamos a recordar también que siempre la sumatoria de los ángulos internos en un triángulo, siempre la sumatoria de estos ángulos tiene que ser igual a 180. Es decir, que si yo conozco el valor de este ángulo, que es 50, y conozco, por ejemplo, el valor de este ángulo, que es 50, si sumo estos dos ángulos, 50 y 50, me va a dar 100. Ya por intuición, ya yo sé que este ángulo vale 80, porque para completar el 180, pues si este es 50, este es 50, serían 100, pues 80 completaría un ángulo total de 180. Siempre los ángulos, la sumatoria de los ángulos internos en el triángulo va a dar como resultado 180. Estos tres ángulos que están aquí, este A, este B y este C, la suma de estos tres ángulos siempre nos va a dar 180. Ahora bien, la pregunta que puede surgir es: ¿cuándo utilizo yo la ley del seno? Perfecto, aquí hay un ejemplo o tres ejemplos representativos donde se nos dice que la ley del seno lo vamos a utilizar cuando tengamos o cuando el ejercicio planteado nos dé los datos de los dos ángulos y un lado. Es decir, cuando tengamos dos ángulos y un lado del triángulo, aplicaremos ley del seno. Cuando el ejercicio nos dé un lado y dos ángulos, aplicaremos ley del seno. Cuando el ejercicio nos dé dos lados y un ángulo, aplicaremos ley del seno. Si el ejercicio solo nos da un lado y un ángulo, pues no podemos resolver. No se podrá resolver el ejercicio por la ley del seno. Entonces pasemos rápidamente a un ejemplo para que pues podamos visualizar cada una de las cosas que hemos mencionado anteriormente. Aquí tenemos como ejemplo este triángulo. Podemos verificar que ninguno de sus ángulos es recto, todos son diferentes de 90 grados. Podemos ver que están ubicadas las letras en las esquinas de los ángulos. Aquí está la letra A representando este ángulo. Tenemos el lado C, el lado B. De igual manera tenemos el lado A, tenemos el lado B y el lado C. En el ejercicio nos dan el dato, o nos dan los datos siguientes. Nos dan dos ángulos y un lado. Si volteamos a la hoja anterior, se puede resolver con el método o con la ley del seno, ya que en el ejercicio nos dan dos ángulos, como se muestra aquí, dos ángulos y un lado. Volviendo al ejercicio, vemos que tenemos dos ángulos y un lado, lo cual pues facilita la utilización de la ley del seno. Listo, primera parte, ¿cómo empezamos? O mejor dicho, ¿por dónde empezamos a resolver? Es otra duda que normalmente tenemos. Entonces, ya que tenemos los dos lados, mejor dicho, los dos ángulos, ya que el ejercicio nos da los datos de los dos ángulos, lo primero que vamos a hacer, o lo que yo recomiendo, pues es hallar el ángulo faltante, recordando lo que dijimos ahorita, que la suma de estos tres ángulos internos nos tiene que dar como resultado 180 siempre.
Entonces pues hacemos la operación matemática. Ángulo A, este símbolo quiere decir ángulo. Ángulo A más ángulo B más ángulo C va a ser igual a 180. Ángulo A no lo tenemos, es nuestra incógnita, es el que vamos a hallar. Está aquí, lo dejamos representado. Más ángulo B, pero sí conocemos el ángulo B, que es 42, lo escribimos. Más el ángulo C, que es 76. Sumamos estos dos ángulos, nos queda 118. Como nuestra intención es hallar el ángulo A, vamos a despejar este, o sea que esto lo vamos a pasar de este lado, recordando que cuando vamos a despejar, si el número o la variable que vayamos a despejar es positivo, cuando pase de este lado va a quedar negativo. Entonces pues dejamos el ángulo A de este lado, va a ser igual a 180 que queda aquí, y este lo pasamos de este lado a restar. Entonces va a quedar 180 menos 118, eso nos da un resultado de 62, y ese es el valor de nuestro ángulo A, 62 grados, cumpliendo la ley que dice que la sumatoria de sus tres ángulos tiene que dar 180. Ahora vamos a proceder a hallar el lado A, que es otra incógnita que tenemos, el lado A y el lado C. Empecemos con el lado A. Para ello nos basaremos en la ecuacioncita, la formulita de la ley del seno, que dice que lado A es proporcional al seno de A igual B sobre seno de B igual C sobre seno de C. Tú puedes utilizar según los datos que tengas, si quieres esta parte o si quieres esta parte, o la A pues con el lado C. En este caso nosotros queremos hallar el lado A, pues vamos a empezar por ahí. También se puede empezar primero hallando el lado C, pues no hay ningún problema, pero aquí pues iniciaremos hallando el lado A. Entonces sacaremos esta partecita de aquí aparte, valga la redundancia, sacaremos esta partecita que es la que vamos a aplicar, y empezaremos a reemplazar. Como nuestra intención es hallar el lado A, pues vamos a despejar este lado, recordando que al momento de despejar, si esta partecita de aquí está dividiendo, pues la podemos pasar para este lado a multiplicar, quedando de esta manera: A va a ser igual a B, que queda de este lado, y esta la pasamos al otro lado a multiplicar, B por seno de A sobre seno de B. Ahora, pero empecemos pues ya a reemplazar. ¿Qué es A? Pues no conocemos cuánto vale A, es nuestra incógnita, la dejamos tal cual como está aquí. A. B, ¿qué es B? Lo tenemos este dato, pues aquí no lo colocamos, vamos a escribirlo. B vale 15, aquí está 15, por el seno de A. Recordemos que esto lo despejamos y lo pasamos para este lado, seno de A. Pero ¿cuál es el seno de A? El ángulo. Y su ángulo lo hallamos que es 62. Por lo tanto, reemplazamos seno de 62 sobre el seno de B. Sabemos que B, el ángulo B, es 42 sobre seno de 42. Realizando esta operación, no sé si tienes una calculadora ya pues científica, me imagino que sí. 15 por el seno de 62 sobre seno de 42. Cerramos paréntesis, le damos igual y eso nos va a dar 19.79. Ese es el valor de nuestro lado
Mira que es bastante sencillo, un despeje bastante pues sencillo también. Solo es cuestión de saber ubicarnos. Una vez obtenido el lado A, ya lo encontramos, ya tenemos dos incógnitas halladas, el lado A y el ángulo A, aquí están. Procedemos a hallar el lado C que nos falta. Para esto vamos a utilizar un fragmento de la ecuación de la ley del seno. A sobre seno de A va a ser igual a C sobre seno de C. Si empezamos a reemplazar los valores de inmediato, vamos a ver que A tenemos el valor que es el que hallamos ahorita, que es 19.79, podemos reemplazarlo enseguida sobre seno de A, que fue lo primero que hallamos, 62, seno de 62 debajo, igual a C, que es nuestra incógnita, no tiene ningún valor todavía, pues la dejamos ahí representada, sobre seno de C, pero seno de C es 76, mejor dicho, C, el ángulo C es 76, reemplazamos seno y lo que vale su ángulo, que es 76. Aquí nos podemos pues dar cuenta que nuestra única variable aquí a encontrar es C. Lo que vamos a hacer es despejar esta letra y lo vamos a hacer de la siguiente manera, como lo dijimos ahorita. Esto que está aquí dividiendo lo vamos a subir acá a este lado arriba y lo pasamos a multiplicar, y así despejamos la C. Nos va a quedar C igual 19.79, esto que sube a multiplicar por el seno de 76 sobre el seno de 62 que queda abajo normal. Procedemos a hallar la operación. Estas operaciones pues son sencillas, pero a veces en la calculadora algunos estudiantes pues tienden a confundirse. 19.79 por el seno de 76, bajamos sobre seno de 62. El resultado es 21.74, 75, cifras significativas, no hay problema por eso. Entonces pues ya hallamos las incógnitas planteadas en el ejercicio. Muy fácil, pues muy sencillo. Todos los ejercicios de la ley del seno pues tienen diferentes datos, pero al final se resuelven todos de la misma manera, con una buena comprensión y analizando qué datos nos dan, podemos resolver muy fácil, teniendo en cuenta de que siempre la sumatoria de los ángulos internos va a ser 180, y bueno, teniendo en cuenta también los despejes, que aunque es sencillo, pues siempre hay que estar ahí como atentos para no equivocarnos al momento de despejar algún lado o algún ángulo. Bueno, eso fue todo por ahora. Este es el video, digámoslo así, de introducción, de repaso de lo que es la ley del seno. Espero que con este video quedes por lo menos claro, o ya por lo menos hayas despejado dudas acerca de lo que es la ley del seno. Y bueno, en el próximo video ya empezaremos ya a entrar a lo que es los ejercicios del taller 1 y 2.